Hola, muchas gracias al Instituto Danone de México por la invitación a este foro 2021 dedicado a la nutrición. Y a mí me corresponde abordar el otro extremo de la vida, que son las personas mayores. Y en los minutos que me han acordado, pues hablaré acerca del rol de la nutrición como una de las vías para poder lograr uno de los objetivos más deseados de las personas cuando llegamos a esa etapa de la vida, que es lograr un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable. Los puntos que yo abarcaré en los próximos minutos: hablaré algunos de los hechos del envejecer en México, hablaré de qué hablamos cuando se usa el término envejecimiento exitoso, envejecimiento saludable, y finalmente hablaré de cuál es el rol de la nutrición para poder lograr estos objetivos y al final algunas recomendaciones finales. El número de adultos mayores aumenta en México y en el mundo y todos los vemos en la calle. Sin embargo, este aumento en la expectativa de vida no significa necesariamente una mejoría en las condiciones de salud de las personas, sino al contrario. El envejecer aumenta la probabilidad de tener más problemas de salud, aumenta la probabilidad de desarrollar discapacidad y por supuesto nos acerca más al momento de morir. Pero ¿es que el envejecimiento debe ser siempre visto como algo catastrófico? El envejecimiento es un proceso, es una serie de pasos que se suceden, es universal, es inevitable, es algo completamente fisiológico y es completamente heterogéneo, así que cada persona que envejece pues es completamente distinta a la otra. Y muchas veces es muy difícil como personal de salud el poder distinguir qué cambios en el cuerpo son debidos al paso del tiempo y qué cambios son debidos al producto de la enfermedad. En nuestro país, actualmente la expectativa de vida promedio para hombres y mujeres es alrededor de 75 años. Un poquito más para las mujeres, un poquito menos para los hombres, pero se espera que haya un estiramiento un poco más de al menos 5 años en los próximos 30 años. De aquí al año 2050 se espera que 1 de cada 4 mexicanos sea considerada una persona mayor. Desde a mediados de la década que terminó, México vive un momento sin precedentes. Jamás han habido tantas personas mayores, jamás han habido tantas personas centenarias o supercentenarias en nuestro país. Desde el año 2014, el número de personas mayores son superiores al número de niños de menos de 5 años. Por lo tanto, el panorama epidemiológico de quienes están viviendo en México, aún considerado como un país joven, pues está cambiando. En nuestro país, a pesar de que hay esfuerzos para mejorar las condiciones de salud de la vida en esta etapa, menos de la mitad de las personas que llegan o que son mayores se consideran con un buen estado de salud. Y esta mala percepción de salud pues suele ser peor para las mujeres que para los hombres. En México, al igual que otros países del mundo, quien llega a los 60 años de vida puede aspirar al menos a vivir 20 años más. Sin embargo, el problema es que una proporción importante de estos años podrían ser vividos en gran discapacidad, y uno de los objetivos importantes de la geriatría, de la gerontología y otras ciencias que se dedican al estudio o contribuir con mejoras al envejecimiento, pretende acortar o que no se viva este periodo hacia el final. En nuestro país también hay una tercera parte de las personas tienen al menos un par de enfermedades crónicas, lo cual también es llamativo, y los esfuerzos no deben de inclinarse a la prevención de muchos problemas que son asociados al paso del tiempo, sino más bien a su control para poder lograr tener un envejecimiento saludable, como lo diré posteriormente. Finalmente, en esta gráfica ustedes podrán observar que 2/3 de los años que se pierden, llamados de vida saludable, en las personas, son debidos a estilos de vida desfavorable, en donde el fumar, el alcoholismo y por supuesto transgresiones en la dieta o tener una dieta inapropiada suelen acortar los años de vida saludable. Aquí lo interesante es de que estos hábitos son completamente modificables y muchos de ellos prevenibles. ¿A qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando de envejecimiento exitoso? Este es un concepto que ha cambiado con el paso del tiempo y pareciera, a la luz de la evidencia, como se los mostraré, va dependiendo en qué momento vive la sociedad. De manera gruesa podemos decir que el envejecimiento exitoso se refiere a un término que describe un bienestar que es físico,
mental y social en una persona, pero como decía, no existe una definición universal. Al parecer se ve diferente desde la perspectiva de cada persona y para el resto de las personas. Y también decía yo, según esto puede cambiar de acuerdo a la perspectiva que se tiene del proceso de envejecimiento. El envejecer bien ha derivado en distintos conceptos, pues desde el envejecimiento saludable mismo, que solemos referirnos a este cuando no hay enfermedades, cuando se mantiene alguien aceptablemente funcional, o sea, autónomo y puede seguir siendo productivo. También se puede hablar de un envejecimiento activo, donde la persona percibe una gran calidad de vida al preservar las tres características anteriormente mencionadas, además de que aprovecha pues, los recursos generados a lo largo de su vida. Y finalmente podríamos hablar de un envejecimiento exitoso como un concepto en donde aún continúa la persona en desarrollo, es altamente funcional, hay prácticamente ausencia de enfermedades, es completamente autónomo y algo muy importante que incluyen esta sensación de bienestar, el elemento social y un componente muy importante de espiritualidad. Hace un momento yo decía que pareciera que estos conceptos dependen del paso del tiempo y esto nos ha dejado ver un poco la historia. Hasta antes del Renacimiento, las personas, el ser una persona mayor, el ser un anciano, pues parecía ser algo pues correcto, deseable, apropiado, una virtud, algo que nos llevaba a ciertos privilegios. Por ejemplo, en la cultura de la India, cuando la vida se clasificaba en 4 etapas. Cuando se es joven es que se aprende de los viejos, después una etapa en donde el objetivo es casarse, finalmente ya que uno está casado, tiene hijos, pues empieza a hacer reflexiones de lo que ha hecho a través del paso del tiempo, aspirando a llegar a ser una persona mayor donde finalmente tenga la capacidad de enseñar a los otros. En la época de Platón también, donde la pérdida de muchas de las funciones físicas eran sustituidas por una mayor reflexión o un mejor conocimiento, y esto era algo muy parecido que sucedía con los romanos, en donde además de este mayor conocimiento, la vejez se asociaba con un mayor estatus social, pues eran quienes alcanzaban mayores rangos de poder en esa sociedad. Otro ejemplo claro de cómo era reconocida la vejez fue lo sucedido en la Edad Media y el ejemplo en Cataluña, en donde cuando se es joven, fuerte, activo, pues era enviado a la guerra. Al hacerse más mayor y menos fuerte, pues era uno restringido a actividades más administrativas o de comercio, y ya durante la vejez pues ya no tenía ninguna de esta función. Sin embargo, estas personas eran reconocidas con pensiones o contribuciones precisamente con el propósito de reconocer su vida dedicada al servicio. Y decía que esto pues ha ido cambiando al momento del Renacimiento, en donde esta frase extraída de una de las obras de Shakespeare pues describe a la vejez ya como una segunda niñez, una época de olvidos, sin dientes, sin gusto, sin nada. Entonces comienza a ver esta concepción pues peyorativa o indeseable de llegar a ser una persona mayor. Al inicio también del siglo XX se hablaba con nostalgia ya de ese periodo de la juventud y no se aceptaba tan fácilmente a la vejez, hasta llegar a la época actual, en donde ha habido una distinta pues concepción del envejecimiento y un impulso precisamente a cambiar esta imagen. Es por los años 60 cuando se establece, digamos, una primera definición más o menos consensuada de lo que es el envejecimiento exitoso. Para este autor existen 2 formas de envejecer de manera exitosa. Una, aquella cuando se mantiene uno activo, productivo y sigue disfrutando de estos recursos. Una segunda es cuando, pues aunque yo no sea físicamente autónomo o activo, pero uso los recursos que yo generé para poder seguir dándome placer o obtener otros objetos de deseo de buena calidad pues en esta etapa de la vida. Y esto distinguía a las personas de que no se apegaban a estos preceptos, pues eran los que envejecían de forma no exitosa. Entonces, si bien aquí al parecer el satisfacer las demandas en esta etapa de la vida, ya sea con lo que hago actualmente o con el producto de lo que hice, definía a las personas que envejecían de manera exitosa y aquellos que no lo lograban, pues las excluía. Quizá uno de los conceptos que ganó mayor popularidad para definir
que es envejecer de manera óptima, de manera exitosa. Es el derivado de una cohorte construida en los Estados Unidos llamada MacArthur, cuyo objetivo fue precisamente el seguimiento longitudinal de muchas personas con el propósito de identificar los determinantes del envejecimiento exitoso. Esta propuesta de Rowe y Kahn, muy conocidos en el área de la gerontología, engloba pues los 3 elementos que podrían considerarse clave para llegar a tener un envejecimiento exitoso. 1, prácticamente la ausencia de la enfermedad. 2, el adecuado desempeño tanto físico como cognitivo. 3, una adecuada participación social, tanto en actividades que pueden ser remuneradas o no, y la modificación que se ha ido haciendo este concepto, en donde elementos, decía en un principio, asociados a la mayor espiritualidad, pues parecen ser un elemento también clave. También desde el punto de vista biomédico o teorías que van proponiendo que el envejecimiento se sucede como una serie de pérdidas, definen a este envejecimiento exitoso pues como la optimización de la esperanza de la vida, minimizando al mismo tiempo pues el deterioro tanto físico como mental. Es decir, a partir de una serie de intervenciones nosotros podríamos hacer que un mal estado nutricio, por ejemplo, se vuelva un buen estado nutricio, una mala actividad física pudiera convertirse en alguien activo, la pérdida de elementos sociales pudieran recuperarse con el paso del tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, pudiera ser modificable o alcanzable a través de una serie de intervenciones. En este último cuadro yo les muestro cómo los distintos autores pues han propuesto múltiples elementos que podrían constituir esto que llamamos envejecimiento pues óptimo, exitoso, en el que se incluyen, pues decía yo, elementos sociales, físicos, mentales e incluso espirituales. Pero quizá más allá de lo que los científicos piensan, ¿qué opinan las personas mayores cuando se les pregunta a ellas, para ellos, qué es esto del envejecimiento exitoso? Y pues parece que se centra en elementos, pues el continuar independientemente físicos, el tener una buena salud, por supuesto tener objetivos y una perspectiva correcta, así como estrategias para ir mejorando o rescatándose durante situaciones que se van presentando con el paso del tiempo, etc. Entonces, pareciera que más allá de actividades o de lo físico, perdón, o de tener un estado de salud ideal, el tener metas y el tener estrategias para poder seguir cumpliendo con esos objetivos parece uno de los elementos clave para lograr llegar a esta etapa de la vida de esta forma, que es una manera exitosa u óptima. Y finalmente, pues cómo se promueve esto del envejecimiento exitoso. Múltiples estrategias se han hecho y que incluyen desde la actividad física, para lo cual hay mucho que se ha escrito, evidentemente la estimulación cognitiva, siendo la cognición uno de los elementos pues más conocidos quizá del proceso de envejecimiento que se ve afectado. Por supuesto, el mantener una adecuada socialización para mejorar las redes, y un elemento que es el que nos importa en este foro, pues es precisamente a través de intervenciones que incluyen la alimentación, una dieta adecuada, es decir, a lo que es la nutrición. Si el envejecer de manera integrada a la comunidad, óptima, saludable, activa, es el objetivo de todos y cada uno de nosotros. Pero se ha observado que existe, ya lo decía al principio, un sector de la población muy especial que, a pesar de su avanzada edad, va más allá en las actividades que hace. Y esto, pues, la misma cultura popular los ha podido lograr identificar. Yo pongo como ejemplo este artículo que se publicó ya hace varios años en el National Geographic, en donde pues, mostraban los aparentes secretos de la longevidad, en donde un grupo de pues, fotógrafos y reporteros estuvieron en Okinawa, Japón, ahí en el sur, estuvieron en Cerdeña, en Italia, y en el centro de los Estados Unidos con los adventistas del séptimo día, en donde ellos identificaron que estas 3 poblaciones tenían una característica en particular, que eran muy longevas, pero eran longevas y además vivían en una adecuada situación. De hecho, el pie de foto de esta imagen que ustedes ven, pues quien lo escribe se preguntaba de cómo era posible que esta señora de 89 años de edad fuera hasta las orillas de la isla precisamente
para arrodillarse, recoger sus algas y después llevarlas a casa como parte de su alimentación. Y se descubrió, o más bien ellos reportan, que existían patrones precisamente entre estas poblaciones tan distantes en el mundo. Uno de ellos es el tipo de alimentación que tenían, que comían frutas, legumbres, cereales llamados completos, es decir, obtenían con una cantidad mínima de alimento una gran densidad calórica. Otro de los objetivos que también se veían compartidos era que son personas activas en actividades ya sean laborales y también ya lo decía, remuneradas o no, y mantenían actividades de esparcimiento. Y el tercer punto, muy apegado también a la propuesta teórica de lo que es el envejecimiento exitoso de los años 60, es de que estas personas se mantenían socialmente activos. Y ¿por qué la nutrición entonces podría convertirse en una vía para poder llegar a estar de esta forma en esta etapa de la vida? Sabemos cuál es el rol claramente de los problemas de la nutrición en la aparición de las enfermedades. Y sabemos también que es una vía fácilmente, entre comillas, de modificar a través de intervenciones para la prevención y tratamiento de múltiples enfermedades. En el caso de las personas mayores, decía yo, los problemas neurológicos que son de los más comentados, por ejemplo, en este caso, la alimentación o una alimentación correcta tiene distintos mecanismos que se han propuestos para poder envejecer de manera correcta desde el punto de vista cognitivo. Por ejemplo, las propiedades antioxidantes de los alimentos, bueno, pues puede llevar a la disminución de problemas de la memoria con el paso del tiempo. Las dietas que contienen o son adecuadas en folatos y vitamina B pueden tener un rol sobre la modificación de las concentraciones de homocisteína, que sabemos que tienen un papel también importante en la enfermedad vascular, o también el consumo correcto de los lípidos, que sabemos que también es el principal contribuyente para la remodelación y sustitución y reparación de lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. De esta forma, la nutrición entra dentro de un círculo virtuoso en donde la correcta nutrición puede promover al sustrato más importante que mantiene la autonomía de las personas, que es el sistema músculo-esquelético. A su vez va a dar pues la fuerza, la potencia y demás para mantenerse pues autónomo y funcional, ser activos, y que va a dar una buena calidad de vida desde la perspectiva de la persona, y lo que a su vez pues lo seguirá llevando a esta persona a estar implicada en este estilo de vida y seguirá con un correcto estado nutricional. Entonces, la nutrición es un elemento clave precisamente para mantener un estado funcional correcto, un elemento también clave del envejecimiento llamado exitoso. Múltiples estudios también han mostrado con el paso del tiempo cómo una dieta correcta pues puede tener efectos benéficos en la salud. Digo, esto que ustedes observan en su pantalla son algunos ejemplos. Por ejemplo, el consumo del pescado al menos un par de veces por semana se asocia de manera muy importante a la disminución de la probabilidad de problemas del sistema nervioso. Cuando también uno consume pescado, por ejemplo, más de 2 veces por semana, también esto se ve asociado a una menor probabilidad de tener problemas en otros órganos sensoriales. Cuando las dietas también contienen un consumo importante de frutas o son ricas en vitaminas, estos también se van a ver reflejados en la disminución de la frecuencia pues, de otros problemas de salud asociados con la vejez, insisto, particularmente en el sistema nervioso central, aunque también en muchas patologías crónico-degenerativas asociadas al tiempo, como puede ser la degeneración macular o también en algunas psicopatologías. Pero aquí hay un problema importante. La vejez, desgraciadamente, también se ve asociada con una serie de problemas psicosociales que pueden estar asociados a que las personas no tengan una alimentación correcta. La frecuencia de soledad o de depresión es muy importante en este sector de la población. En nuestro país, particularmente, las personas mayores envejecen en una situación de pobreza muy importante, por lo que los recursos económicos son limitados para poder satisfacer sus necesidades. También no existe en todo el país o en toda la región programas que sean equitativos e igualitarios para que las personas tengan el apoyo tanto social como familiar correcto para poder tener también un buen estado nutricio, y por supuesto incluimos a las personas que ya tienen cierto grado de dependencia y que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. En este cuadro teórico propuesto por la doctora Elaine Payet hace muchos años ya, pues observamos cómo cualquier aspecto material, físico o psicológico, social,
que afecte el proceso de compra, preparación o consumo de los alimentos, pues de esta manera llevará a una alteración en el estado nutricio de las personas mayores. Así, por ejemplo, si yo, como un aspecto físico, material, perdón, si yo no tengo una prótesis dental adecuada, esto me va a llevar a que no consuma correctamente mis alimentos y me puede llevar a un estado de nutrición inadecuado. También, por ejemplo, si tengo cierta discapacidad, pues no puedo salir a la tiendita a comprar los alimentos. Si yo estoy en depresión, en duelo, también esto tiene que ver impacto en el apetito. O también si yo estoy aislado, vivo en una zona rural muy alejada y demás, y por más que yo quiera, pues no puedo tener los recursos suficientes también para poder preparar la comida de la forma como yo lo deseo. De esta forma, podemos concluir esta parte diciendo que a estos determinantes individuales que acabo de mencionar, que van asociado mucho al estado funcional, a la salud y a la edad de la persona, pues se va a ver interrelacionado de manera íntima con aquellos elementos dados por el entorno, por la sociedad, por las políticas de salud disponibles en ese momento para que atiendan estas necesidades de las personas, y por supuesto la combinación de ambas va a llevar a la aplicación o al correcto manejo pues de la alimentación cuando eso es posible por parte de la población, por lo que esta alimentación combinado con otros elementos clave para lograr un envejecimiento correcto, que en este caso sería una actividad física como uno de los ejemplos más conocidos, pues está dentro o es un elemento fundamental para mantener un estado nutricio correcto hacia esta etapa final de la vida. Además, hay que recordar que existen otros elementos pues, que podrían interferir en que la persona mayor se alimente de forma correcta. Una de ellas es que tienen dietas monótonas, es de que comen mucho más lento, consumen porciones más pequeñas, suelen hacer menos colaciones. También, por supuesto, es la pérdida del apetito y, por supuesto, esto se puede englobar en una menor ingesta tanto de energía como de proteínas. Recordemos que las personas mayores también están dentro del sector de la población que mayor cantidad de medicamentos consume y que estos no son inocuos, sino pueden llevar una serie de efectos adversos directos sobre la persona o directos sobre los procesos que nos llevan a una nutrición correcta. Por ejemplo, hay alimentos, hablemos por ejemplo de algunos antidiabéticos que pueden disminuir el apetito, o algunos antidepresivos que pueden aumentar el apetito llevando a problemas de la obesidad, que es el otro extremo de estos problemas de la alimentación. Medicamentos que obstruyen la absorción de ciertas vitaminas a nivel intestinal, otros que, si no se ajusta la dosis correcta, pueden provocar lesión en el riñón o en el hígado, y así podemos irnos a una serie de problemas pues, que están vistos en esta etapa de la vida y que es el resultado del envejecimiento pues, de aquellos sitios que se encargan de la asimilación, procesamiento y eliminación de los fármacos, y por supuesto la existencia o ausencia de otras enfermedades o el consumo concomitante de otros fármacos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder asegurar que las personas mayores pues, puedan tener dentro de lo posible una alimentación correcta en aras de alcanzar un envejecimiento óptimo, un envejecimiento ideal, un envejecimiento exitoso? En primer lugar, que asegurarnos que la alimentación de la persona mayor tenga los nutrimentos que son necesarios para un buen funcionamiento adecuado. En segundo, que la alimentación se convierta como un satisfactor emocional, y es como debe ser visto, gracias a la combinación de colores, sabores, texturas y olores que sean agradables pues, para la persona. Y finalmente, que la alimentación se efectúe libre de tensiones, en un ambiente agradable, en tiempos específicos, que favorezca la convivencia humana. Recordar que la comida, el comer, es un acto completamente social y siempre comeremos mejor cuando estemos acompañados de aquellos que queremos más. De recomendaciones generales para mejorar la alimentación de estas personas o durante la vejez, pues es que comamos varias veces al día, de que se incluyan distintas raciones de verduras y frutas también durante los alimentos durante el día. Debe de comerse acompañado idealmente, ya sea por un amigo, por un vecino y por supuesto por la familia. Cuando no es posible preparar por sí mismo, pues habrá que ya comprar alimentos pues preparados, que no quiere decir lo mismo a procesados.
Hay que consumir alimentos de los 3 grupos alimenticios que todo el tiempo escuchamos. Hay que mejorar la presentación de los mismos. Hay que consumir alcohol también con moderación y preguntar a nuestro médico o al nutriólogo si los medicamentos que yo estoy tomando tienen alguna relación especial con los alimentos, con los horarios de los alimentos o con algún tipo de alimento. Algunos de ellos así es y alcanzan su mejor eficacia cuando se comen con cierta relación con respecto a los horarios del comer. Recordemos el plato del bien comer, que es parte de la norma mexicana, en donde pues nosotros observamos a los 3 grupos grandes de alimentos, en donde pues se recomienda combinar al menos uno de cada una de estas porciones de este plato. Una parte de verduras, de frutas, leguminosas, productos derivados de animales, cereales, etc. Así que tratemos de que nuestra alimentación, para que sea correcta, pues incluya diariamente al menos algo de lo que está mostrado en las secciones de este llamado plato del buen comer. Finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones pues, para integrar una alimentación correcta durante la vejez? Se puede resumir en 5 palabras. Hay que combinar, hay que variar, hay que medir, hay que proporcionar. Esto viene de la mano con moderar y obviamente el disfrutar. Como conclusiones de esta charla, y espero que de pie a comentarios hacia el final, es de que cuando hablamos de envejecimiento exitoso, hablamos de la combinación de distintos factores, que no solo son los biológicos, sino también factores sociales y psicológicos. La definición de envejecimiento exitoso es muy variable y es altamente contextual. De dónde y cuándo vivimos, y al parecer la forma de envejecer lo va a ir modificando. Y por supuesto, lo que significa envejecimiento exitoso va a depender pues, de quién se le pregunte. No es lo mismo a los investigadores, o a los jóvenes, o a las mismas personas mayores. Muchas gracias.